José, te pongo como coorganizador, así que si hay alguien que tiene que entrar, porque ahora voy a compartir, no lo veo. Perfecto. Muy bien, 30 segundos y empezamos, así que perfecto. Buenas tardes a todos. Yo soy Sabatino Quattraccioni, soy el CEO de Solución Médico Legal y hoy vamos a hablar sobre todo de informe pericial por accidente de tráfico. Y el título es un poquito fuerte, errores en la valoración del daño corporal que hacen perder caso de tráfico. Eh, con nosotros tenemos la suerte de tener la doctora Fara. Bienvenida, doctora. Buenos días. Y Muchas gracias. gracias a ti. Y también tenemos la suerte de tener con nosotros José Montes Navarro, nuestro director comercial, informador de los abogados. Y para hablar de esto, ¿qué vamos a hablar hoy? Muy práctico, 30-45 minutos y no más, donde hablamos del error frecuente tras un accidente de tráfico, por qué muchas ofertas motivadas están mal valoradas y cómo refuerza su estrategia jurídica con un buen informe. De todo esto nos va a hablar la doctora, que es especialista en valoración de daño corporal, y yo me voy a hablar 2 minutos de quién somos como solución médico-legal. Esto sobre todo para los abogados, pero también para todos los peritos que trabajan con nosotros. Lo que somos son parte para los abogados. Nuestro objetivo es lo de ofrecer un asesoramiento médico legal de alto valor, con algunas características, que son los plazos y los costes claros. Tenemos un dossier de precio de costes que son claros y los plazos de entrega también, y con la intervención de peritos médicos especialistas. Cada vez que tenemos un caso, nos encargamos el primer perito que encontramos el perito más adecuado a este caso. Y todo nuestro informe cuenta con la supervisión de nuestro director médico, de la Dirección Médico de Solución Médico Legal. Y la visión general es esta: ser referente de los despachos de abogados. Nosotros no trabajamos con particulares, solo trabajamos con abogados que requieren excelente asesoramiento médico legal. Entonces trabajamos con los abogados y, claro, con su asistido, que van a ser nuestro paciente. Mediante estándar de calidad, nuestro proceso y nuestra experiencia reconocida y certificada y respaldada en innumerables éxitos obtenidos en fase extrajudicial y judicial. Esto es lo que queremos llegar a tener éxito en fase más extrajudicial que judicial, cerrar antes. Y nuestra empresa empezó en Italia y ahora estamos también aquí en España para garantizar a los abogados y a las empresas dedicadas a la indemnización de daño, así como su asistido, que son nuestros pacientes, que quedan plenamente satisfechos con la excelencia de nuestro trabajo y servicio. Tenemos un valor muy fuerte, lo más fuerte es lo de retribuir al territorio. Una porcentaje de nuestra facturación la convertimos para la vida social y cultural de la comunidad en que estamos presentes. Como he dicho antes, los profesionales, los personal y profesionales son certificados. Los que trabajan con solución médico legal son todos especialistas y que por cada caso elegimos un especialista. Y transparencia y garantía. Aquí lo que tenemos es una plataforma que vamos a dar a los abogados para que ellos puedan ver el caso desde que empieza hasta que acaba. Entonces, toda la transparencia de este mundo para que nosotros, el abogado para nosotros es un partner. Y ya está. Me dejo la palabra a la doctora. Vosotros estáis aquí para escuchar a la doctora. Solo me voy a decir que este webinar está grabado, entonces ya mañana saldrás en la página de YouTube de Solución Médico Legal, en LinkedIn, lo que se ha apuntado, pero no está aquí. Le vamos a enviar un correo donde está grabado este webinar. Y doctora, palabra toda tuya. Muchas gracias. Buenos días a todos los que están conectados, bueno, y a todos los que nos van a escuchar. Para mí es un placer estar hoy aquí. Muchas gracias por haberme invitado.
Y hoy vamos a hablar sobre todo, no tanto errores, que lo son, ¿no? Simplemente quizá fallos en el cálculo o muchas veces es la misma puntuación justificada de otra forma, ¿no? Entonces, cada puntuación, como hablamos de indemnización, eso supone pues un aumento de la indemnización, ¿no? Después de esta presentación os voy a presentar dos casos para mí que son como muy llamativos y que son como muy divulgativos en este caso, uno complejo y uno fácil, ¿no? Ambos fuimos a juicio y los ganamos, ¿no? Y con una discrepancia muy importante en cuanto a la indemnización. Entonces, para mí es importante, como ha dicho Sabatino, seleccionar el perito, ¿no? Sobre todo cuando se trata de valoración del daño corporal. Dentro de la valoración del daño corporal es importante la especialidad, ¿no? Porque, claro, hay lesiones y lesiones, quizá hay lesiones que necesiten un perito traumatólogo, un perito cirujano digestivo. Es decir, hay que adecuarlo, ¿por qué? Porque de esa forma conseguimos la máxima puntuación y, sobre todo, justificarla. Es decir, yo muchos de los informes que me llegan, que los valoro antes de hacer el mío, veo que son como muy pobres, ¿no? Como tablas, digamos, tablas que se rellenan, tú dices, va de 4 a 6 puntos, le pongo 5 sin ninguna justificación, ¿no? Y eso es verdad que yo lo leo y digo, pues, ¿y por qué 5 y no 2, ¿no? ¿Y por qué no 6? Entonces, si nosotros queremos ir a los extremos, por ejemplo, darle la máxima puntuación o la mínima, lo que sea, ¿no? Porque tenemos que actuar sobre todo con ética y justificar nuestros actos como médicos, entonces tenemos que justificarlo, ¿no? Entonces, el informe que os pongo ahí, quizá no lo veáis bien, pero es para que, porque quería que vierais, este es un fragmento literal del PDF del informe de este paciente, ¿no? Es decir, cada secuela, cada punto, cada día que se asigna está justificado debajo. Es decir, que así el juez abogado que lo lea sabe por qué es esto. No es porque a mí me apetece ponerle 4 puntos porque soy de parte o porque soy de la parte contraria, ¿no? Entonces, empezamos, si os parece, con el primer ejemplo después de esta introducción, es decir, que tenemos que elegir los casos que veamos que podamos hacer de forma plena. Incluso yo en ocasiones he colaborado, hemos hecho informes a medias con otros especialistas porque así conseguimos el máximo rendimiento y ganamos todos. Ganamos nosotros, ganaba el paciente o el médico o el perito porque hacemos valoración del daño corporal de todo tipo de pacientes, ¿no? Empezamos, si queréis, por el primer caso, que para mí es un poco quizá que tiene un poquito más de enjundia, ¿no? Entonces, este es un paciente varón de 56 años que tiene un accidente de tráfico. El paciente iba conduciendo y le arrolla una furgoneta. Entonces, el paciente ingresa en el hospital, precisa un ingreso en la unidad de cuidados intensivos, tiene varias fracturas costales y necesita una cirugía urgente para una esplenectomía porque ha tenido un sangrado importante en el bazo y se le ha tenido que quitar, ¿no? Entonces, este paciente, pues después del ingreso, varios días, creo recordar que son 7 días en la UCI, ingreso hospitalario, rehabilitación posterior, la cirugía que necesita una cicatriz de todo el abdomen y demás es dado de alta. La oferta que recibe, digamos, de parte de la mutua, porque obviamente él recibe la indemnización que le corresponde, os pongo como en la primera parte la valoración del daño corporal de la mutua. Como os digo, es que es una tabla sin ningún tipo de explicación, ¿no? En el que, obviamente, igual que yo, pongo las secuelas que son fracturas costales y la esplenectomía, ¿no? Entonces él pone fracturas costales, 4 puntos, ¿no? Que van entre 4 o 6 puntos. Y esplenectomía, sabéis que en el baremo no es que tenga mucho sentido, pero bueno, el baremo nos tenemos que ajustar. No muchas veces se encuadra justo con lo que nosotros necesitamos, pero tenemos que adaptarnos al baremo existente, que es bastante útil. Pero bueno, en este caso le dan esplenectomía sin repercusión hematológica. ¿Por qué? Porque, claro, son menos puntos y le da 5 puntos, ¿no? Ahora os explico, es decir, yo porque me dedico a esto y yo hago las esplenectomías en los accidentes de tráfico, ¿no? Es difícil que en una cirugía de urgencias tú le quites el bazo a un paciente y que lo pongas como secuela sin repercusión hematológica, porque el motivo por el que estás operando al paciente es por un sangrado masivo en el que le quitas el bazo sin ninguna preparación. Cuando tú lo haces de forma programada en un paciente que le tienes que quitar el bazo, pues tú le vacunas antes, haces una cirugía programada, no hay una pérdida hemática importante, ¿no? Entonces tenemos que diferenciar
entre la esplenectomía sin repercusión hematológica con la de repercusión hematológica, ¿no? Entonces ahí se le asigna la de menos puntuación sin repercusión hematológica, ¿no? Y luego obviamente los días son similares porque el paciente tiene pues 7 días en la UCI, 7 días de ingreso hospitalario y luego pues los días de hasta la recuperación con fisioterapia y demás. En eso no había como mucha discrepancia. Pero claro, entre las fracturas costales, la puntuación y la esplenectomía ya hay una diferencia abismal, ¿no? Entonces, si veis en la segunda parte del mismo archivo, veis mi valoración, ¿no? Es decir, no es que sea mucho más, el título es el mismo, ¿no? Pero yo simplemente las de fracturas de costillas y esternón le asigno 6 puntos, pero ¿por qué? No por el número de costillas. En ese juicio, la abogada, digamos, contraria, me preguntaba, entonces, ¿qué puntuación le darías a un paciente, en este tiene 6 fracturas costales que tenga 12? Claro, y yo le expliqué en ese momento que es que no va la cuestión de número. Hay pacientes que tienen 8 costillas rotas, los ves en urgencias y los mandas a su casa con analgesia, ¿no? Aquí lo que manda es que el paciente tiene fracturas en diferentes sitios, que tiene una neumonía, que ha necesitado ventilación mecánica, es decir, que es ponerle una mascarilla con oxígeno en la UCI. Eso es lo que justifica la puntuación, ¿no? De las fracturas costales, no el número. ¿No? Y eso es verdad que alguien que no maneja, no hace falta operar a los pacientes, pero que no maneja a esos pacientes, que no los ve en urgencias, pues quizá no podría defenderlo. Y dice, bueno, 6 costillas rotas, pues le pongo 4, porque luego si son 12 le tengo que poner 6. Yo le asigné 6 por la gravedad que supone, ¿no? Por el tórax inestable, que eso es lo que le expliqué a la abogada en ese momento, ¿no? El tórax inestable es que si la costilla está rota por diferentes sitios, no respiramos bien. Nosotros tenemos que hinchar el pecho y deshincharlo. Y si lo tenemos roto en diferentes sitios, se llama tórax inestable porque ese funcionamiento no está. Lo tenemos abolido, ¿no? Por las fracturas costales. Y por eso el paciente necesita una máquina para respirar, ¿no? Entonces, eso es lo que le da esa gravedad, por lo que le asigné los 6 puntos, ¿no? Y luego en cuanto a la esplenectomía, lo mismo, va entre 10 y 15 puntos. En la otra, claro, porque yo le puse con repercusión hematológica inmunológica. El bazo es un órgano que se dedica a generar defensas para el cuerpo. ¿Podemos vivir sin él? Sí, pero necesitamos vacunarnos cada año porque no lo tenemos y en este caso el paciente se ha operado porque ha perdido mucha sangre, ¿no? Entonces no podemos asignarle puntuación solamente como esplenectomía, como que le hemos quitado el bazo, ¿no? Como si me lo quitaran a mí por un quiste. No puede ser la misma puntuación en un paciente en el contexto de un accidente de tráfico donde hay un riesgo vital importante, ¿no? Donde hay una repercusión hematológica por el sangrado y inmunológica por el hecho de la falta de preparación de las vacunas. ¿No? Y eso mismo, al igual que cuando se me preguntó por qué le asignaba los 15 puntos, precisamente por eso, porque para mí y para cualquier otra persona que se dedica a esto, una esplenectomía, que es quitar el bazo de urgencias, es la máxima gravedad. Es decir, no hay otro grado más grave de resecar el bazo que ese. En un momento de máximo riesgo vital en el que estamos hablando de pérdidas hemáticas sin preparación, ¿no? Entonces le asigné los 15 puntos en comparación si lo comparamos con los 5 puntos que le asignaba, ¿no? Y eso añadido luego al perjuicio estético, ¿no? El paciente para poder hacer estas cirugías de urgencias hacemos unas incisiones muy amplias que van totalmente desde el tórax hasta el pubis. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una urgencia vital, ¿no? Entonces tenemos que tener la incisión más grande posible. ¿Por qué? Porque esa es la que nos permite ver todo, explorar todo, sobre todo en el contexto de un accidente de tráfico, ¿no? Entonces, es una cicatriz muy grande. Entonces, la puntuación asignada que va entre 14 y 21, yo le asigné 18, porque es la más grande que se tiene que hacer dada la situación de emergencia vital, ¿no? En su caso le habían asignado mucha menor puntuación, pero claro, ahí dice, claro, al ser en el abdomen, que no es un sitio visible y demás, ¿no? Pero claro, estamos hablando de una cicatriz enorme que ocupa absolutamente todo el abdomen, que obviamente no es visible, no es como en la cara, pero es visible en muchas ocasiones. Nosotros el abdomen lo tenemos expuesto en múltiples ocasiones, sobre todo según el periodo, ¿no? Entonces eso también lo tenemos que tener en cuenta. Lo daban como cicatriz no visible y no extensa.
cuando es la más extensa que hacemos, ¿no? Entonces, todo eso debajo de cada titular, digamos, que es similar al de la mutua, añades una explicación, ¿no? Que dices que es una modificación estética que es importante, que empeora la imagen de la persona. Es decir, nosotros a veces tenemos cicatrices minúsculas y nos generan rechazo cuando nos miramos en el espejo, ¿no? Entonces, eso tenemos que tenerlo en cuenta en la valoración del daño corporal y justificarlo. Y luego, obviamente, que igual tenemos que ir a juicio, pero si lo justificamos bien, tiene todo el sentido del mundo. Yo no le estoy dando 18 puntos por una cicatriz de una laparoscopia, no, estoy dando una cicatriz de 25 centímetros que ocupa absolutamente todo el abdomen, ¿no? Por eso ahí insisto otra vez en la adecuación de la especialidad, ¿no? Porque es verdad que tú puedes ver la fotografía y demás, pero no hay una cicatriz en el abdomen más grande que la que tenía ese paciente, ¿no? Entonces le tenemos quizá no 21 puntos porque es recta, porque no estamos hablando de un quemado ni nada por el estilo, pero la asignación de 18 puntos, a mi juicio, como cirujana digestiva, me parecía como lo más adecuado. Además, añadí que esto tiene luego muchos problemas a largo plazo, como las eventraciones, como el empeoramiento estético, es decir, el paciente se adelgaza o engorda también se deforma, aunque luego es verdad que no se puede valorar digamos, los daños futuros, pero sí que nos influye a la hora de asignarle una puntuación, el perjuicio estético, ¿no? Luego los días y calidad de vida y demás, pues bueno, como he dicho, es similar. La indemnización, si hablamos de dinero, digamos, la que le daba la oferta, la que le daba la mutua era de 21.000 euros, ¿no? Según el cálculo de la valoración del daño corporal, añadiendo tanto los puntos de la cicatriz como los puntos de la cirugía. La cirugía es una cirugía urgente, es una cirugía en la que se hace con anestesia general, se hace corriendo, porque estamos hablando de un accidente de tráfico con un riesgo vital, un paciente que ha ingresado en la UCI y demás. La indemnización calculada por mi parte fue de 62.000 euros, ¿no? Obviamente no hubo ningún acuerdo entre ambas partes. Y en el juicio, el paciente se le calculó y consiguió una indemnización de 59.000 euros, quizá mucho, un poquito inferior a la que yo había solicitado, pero vamos, se asemeja bastante más a la mía, a la que se le había asignado por la mutua, ¿no? Entonces ahí es importante, lo que digo de los errores, quizá no son errores, pero quizá decimos, ¿y por qué le asigno esto y no lo otro, ¿no? Y al igual que lo hacemos al alza, tenemos también que a veces hacerlo a la baja y no exagerarlo, porque luego cuando tenemos que defenderlo en un juicio, pues tenemos que justificarlo pues, de una forma razonada y médica, ¿no? Sin entrar en muchos detalles ni como opiniones personales, ¿no? Cualquier cosa de estas, es decir, se puede justificar. Si tú te dedicas a esto, lo puedes justificar perfectamente con la clínica del paciente, con el seguimiento, con el posoperatorio, ¿no? Entonces, muchas de las preguntas que te pueden hacer la parte contraria, lo más probable es que las contestes con una soltura que incluso desmonta, ¿no? Toda la puntuación previa, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta eso, explicarle eso tanto a los pacientes como a los abogados, porque es verdad que los abogados tienden a ser conservadores por proteger a sus propios pacientes, por no meterse como en juicios exagerados y en tanto en este caso que os estoy exponiendo como en el otro, tuve varias, claro, reuniones con los abogados de este paciente y claro, veían como quizá decían, es que hay mucha diferencia entre tu valoración y la de la mutua. Yo les decía, seguimos adelante, pero ¿por qué? Porque yo estaba segura de eso, más que nada porque lo veo en urgencias, ¿no? Lo veo todos los días y eso es lo que a mí me hace tener el aval seguro de poder decirle tanto a los pacientes como a los abogados de que seguimos adelante, ¿no? Porque si no lo viera, pues no hay que hacerlo, porque si no estamos perdiendo dinero y tiempo tanto nuestro como de los pacientes como de los abogados, ¿no? Luego es importante también cuando hablamos de intervenciones quirúrgicas saber, ¿no? Decir, ¿no? Hay cosas que son como muy claras, ¿no? El paciente se le ha hecho una apendicectomía, se le ha hecho una esplenectomía y demás, pero luego es verdad que el baremo genera muchas discrepancias quizás y es difícil, incluso a veces para mí, que hago cirugía digestiva, encontrar el código correcto que se asigna a esto, ¿no? Porque a veces son varias en las que se puede englobar. Entonces tenemos que elegir la que más se engloba. Ejemplos, pues a veces hay en este paciente, pues eso, esplenectomía con o sin repercusión hematológica.
Pues, por ejemplo, en este caso, en una urgente siempre tiene que haber una repercusión hematológica y inmunológica. En una programada, pues no. Aunque haya sido por una lesión, por un absceso, una cosa como programada, es decir, preparada, que el paciente ha tenido esto consecuencia de otra cirugía y se le ha preparado y demás. Pues ahí entonces le teníamos que hacer una esplenectomía, asignar una esplenectomía sin repercusión hematológica. ¿Por qué? Porque no ha habido pérdidas hemáticas, ¿no? Entonces es importante no solo los puntos, sino saber por qué los asignamos, ¿no? En la cicatriz, lo mismo, las cicatrices, es importante hablar con los pacientes y poner la situación personal. Es importante. En el segundo caso lo vais a ver porque es un caso muy fácil, pero la situación personal de los pacientes, a lo que se dedican, a lo que venían haciendo, ¿no? A lo que venían haciendo normalmente es muy importante, porque según eso nosotros tenemos que ver la pérdida de calidad de vida, a qué se dedicaba el paciente, qué hacía con su tiempo libre, en qué trabajaba. Todo eso afecta. Si la situación actual le afecta, tenemos que darle una puntuación mucho más elevada y explicarlo, justificarlo. Simplemente si el paciente jugaba al pádel todos los días y ya no lo puede hacer, es un motivo de valor. El ocio tiene el mismo valor que el trabajo, ¿no? En cuanto a la calidad de vida, porque nosotros somos personas y tenemos pues varios terrenos en nuestra vida y todos tienen que estar cubiertos. Y si se ven alterados por un accidente, pues eso se tiene que indemnizar, ¿no? Entonces, además de conocer la especialidad y todo eso, tenemos que tener ese tiempo, dedicárselo al paciente, esa empatía de preguntarle qué hacías antes que ahora no haces, ¿no? Que es una pregunta habitual que yo hago en todas las entrevistas que hago con los pacientes. ¿Qué es lo que echas en falta? ¿Qué es lo que ya no puedes hacer de forma temporal o ya no puedes hacer de forma permanente? Y eso es importante, porque esto simplemente porque hay partes que son subjetivas, pero tú luego de esa forma lo puedes explicar, ¿no? Entonces, como os he dicho, con una diferencia abismal de casi 40.000 euros, hemos hecho, a través de un juicio, por supuesto, ganar este juicio, solamente con esos detalles, ¿no? Explicando por qué el número de costillas no importa, explicando por qué la esplenectomía no puede ser la puntuación más baja y demás, ¿no? Os voy a poner el segundo caso, que es un caso mucho más sencillo que vemos habitualmente todos los peritos y demás, porque es lo típico, un accidente de tráfico fácil con un alcance posterior con una cervicalgia, ¿no? Tú dices, pues nada, ese es el típico que vemos, rehabilitación, todo bien, ¿no? Pero lo curioso de este caso, que fuimos a juicio, es una chica joven de 35 años que se dedica, es monitora deportiva y además de trabajar como monitora deportiva, ella es autónoma y trabaja también pues, como entrenadora personal y demás, ¿no? Tiene un alcance posterior y ya está. ¿Qué pasa? Que ella, al ser autónoma, no coge ningún día de incapacidad temporal. Entonces, obviamente, la mutua no es que le ofrezca una indemnización baja, es que no le ofrecía ningún tipo de indemnización, porque al no recibir incapacidad temporal, recibió como varias sesiones de fisio cubiertas por el seguro, pero ella luego se tuvo que costear, claro, un tratamiento mucho más largo. ¿Por qué? Porque la paciente se dedica al deporte. Su ocio es el deporte, además, ¿no? Entonces, ella buscó un abogado para ir a juicio. ¿Por qué? Pues porque ella se tuvo que costear durante meses una fisioterapia y una rehabilitación más acelerada para poder recuperar su actividad previa, además de seguir trabajando. Claro, ella dejó parte de su actividad, sobre todo como entrenadora personal, y luego hizo parte de su actividad la que podía llevar, pues por ejemplo, dando clases de aeróbic, ¿no? Eso es algo que ella podía hacer a pesar del dolor cervical que tenía, ¿no? Eso a simple vista, para cualquier abogado dices, no hay caso, ¿no? Y es lógico pensar eso, ¿no? Pero ella consiguió un abogado que, digamos, que le iba a llevar el caso y yo le hice, ¿no? Contactó conmigo y le hicimos el informe pericial. ¿Qué pasa? Que claro, que yo después de valorarla meses después y a pesar de la rehabilitación, después de haberse estabilizado la lesión, que era cervicalgia, la mutua no le ofrecía ningún tipo de indemnización porque decía que el vehículo no tenía ninguna lesión así llamativa, tenía como algún arañazo, entonces no veía justificado eso con el daño que ella tiene, ¿no? Que ella refiere como dolor crónico y demás, ¿no? Y habían aportado incluso como unos informes de biomecánica diciendo que, claro, que un alcance a esta velocidad no puede generar tanto daño, sobre todo los daños, ¿no? Un informe de biomecánica súper extenso y incomprensible, quizá, ¿no?
Entonces, yo le hice la valoración del daño corporal, al no ser incapacidad temporal, no podía tener en cuenta esos días, pero yo tuve en cuenta todos los días, a pesar de que ella no solicitó ninguna incapacidad temporal por ser autónoma, hasta el alta por parte de fisioterapia, la que ella se había costeado, ¿no? Y además añadí en la indemnización todos esos gastos que no estaban cubiertos, ¿no? Y de dolor crónico, porque yo la valoré como 9 meses después de la lesión y aún seguía teniendo un dolor que le impedía hacer su actividad previa. Como os he dicho, es una paciente que se dedica al deporte y que su actividad de ocio está centrada en el deporte, ¿no? Era una chica muy deportista y que todo eso estaba limitado. Entonces, en vez de asignarle le asigné 5 puntos por el dolor cervical. Claro, hasta su propio abogado me decía, es que es el máximo, es que no nos lo van a dar. Y le dije, dada la situación, seguimos adelante, ¿no? Y fue lo mismo, fuimos a juicio y en contra, obviamente, de la mutua y al final se ganó el juicio. Se le asignaron los 5 puntos y todos los días de incapacidad temporal y lo que ella se había costeado. El tema de la biomecánica del vehículo, y eso es verdad que cuando tú lo ves, muchas veces los pacientes tienen lesiones graves con accidentes muy suaves. Y eso se justifica porque, claro, lo que no absorbe el vehículo lo absorbe el propio paciente, ¿no? Y pensar que es un accidente que se da por atrás, entonces el paciente no lo espera. Entonces es como nosotros, si alguien se va a tirar encima nuestro y nosotros apretamos el abdomen, pues nos va a doler menos que si es inesperado, ¿no? Y eso nos pasa siempre. Cualquier cosa inesperada nos afecta más porque ella era una lesión suave, pero su cuerpo, sus cervicales absorbieron absolutamente toda la lesión y entonces el vehículo no tenía esas lesiones. Entonces, todo eso, obviamente se me preguntó en el juicio, hablaron de la biomecánica y demás. Yo obviamente de biomecánica no voy a hablar, pero veo muchos pacientes con accidentes de tráfico. Y muchos de ellos tienen lesiones, quizá no cervicalgias, muy graves con alcances posteriores a 50 kilómetros por hora, ¿no? Y son lesiones muy importantes con fracturas, ¿no? Y eso se justifica que dependiendo siempre del tipo del vehículo que tengas, que hay vehículos que no tienen lesiones. No podemos justificar que la paciente no tiene lesiones porque el vehículo no las tiene. Eso no tiene nada que ver una cosa con la otra. Me puedes entregar ese informe de biomecánica, pero al final, desde el punto de vista clínico, es lo importante. La paciente no tenía eso y se podía justificar perfectamente, ¿no? Entonces ahí es verdad que tú ves esto y dices, es que aquí no hay nada porque no hay incapacidad temporal, es un dolor que no se puede justificar, pero sí se puede justificar, ¿no? Se puede justificar de esa forma, explicando la actividad de la paciente, explicando que ella, queriendo mejorar, se ha costeado todo eso sin saber ni siquiera si lo iba digamos, a poder recibir de vuelta, porque el seguro se lo iba a pagar y lo hizo, porque ella tiene 35 años y su idea es seguir trabajando, mantener toda esa vida que tiene, tanto laboral como de ocio, ¿no? Entonces, tú explicando eso en un informe quizá más extenso que la tabla que entregas de daños y más, pues obviamente pues tienes muchas más probabilidades de ganarlo, ¿no? Sobre todo en estos casos que yo sabía que íbamos a ir a juicio porque era una cosa como mucha discrepancia entre 0 y 5 puntos más todos los días de incapacidad, aunque no sea una incapacidad temporal, ¿no? Entonces, con eso es el mismo mensaje que con el otro. Tenemos que individualizar. Obviamente hay casos que no lo tienen, ¿no? Tú lo valoras desde el principio y dices, mira, no hay nada, ¿no? Os pongo estos casos extremos para que veáis que luego hay muchos grises en medio y que los tenemos que tener en cuenta y que la diferencia de indemnización es abismal, ¿no? Sobre todo explicándolo, haciendo como una valoración personalizada del caso y sobre todo del paciente. No es lo mismo un paciente de 35 años que un paciente que de 60, que un paciente de 80, ¿no? Y si nosotros individualizamos eso, podemos conseguir las máximas indemnizaciones y evitamos todos esos errores, ¿no? Y cada intervención quirúrgica ver en qué condiciones se ha hecho, si se ha hecho de urgencia, aunque no me dedique a la cirugía, ¿no? Porque muchas de esas intervenciones, yo soy cirujana general del aparato digestivo, aunque no las haga, por los informes puedes ver si ha sido una cirugía urgente, si no, si se ha hecho en un medio séptico o no, si se ha hecho secundaria una fractura, no es lo mismo una fractura abierta que una fractura que se opera 3 días después, ¿no? Todo eso le tenemos que dar la gravedad que merece para conseguir toda la indemnización posible, ¿no? Y poder darle el soporte clínico, que al final nosotros somos médicos, lo traducimos en puntos y en euros, ¿no? Pero lo básico
es hacer una cronología buena de los hechos, una reconstrucción de la historia, que por ejemplo en mi caso es la parte que más tiempo me lleva, porque según eso tú luego sacas los datos mucho más fácil, ¿no? Las intervenciones quirúrgicas, la situación del paciente, situación actual, ¿no? Entonces, con esa cronología de los hechos, hacemos como médicos cuando repasamos un informe o la historia clínica de un paciente porque queremos saber lo que le ha pasado. Pues es lo mismo y luego nosotros lo traducimos al baremo. Pero sin la primera parte como médicos, la segunda parte no la podemos conseguir con ese éxito, ¿no? Y consiguiendo siempre la máxima indemnización. Espero haberos ayudado y aclarado con estos casos y que hayan sido divulgativos. Hay casos obviamente mucho más complejos y mucho más sencillos también, ¿no? Pero yo creo que esos dos casos son como muy representativos y con una discrepancia que yo creo que nos permitía hoy saber como algunas cosas en las que nos equivocamos todos, yo inclusive. Muchas gracias. Te Muchas paso la gracias, palabra. muchas gracias. Si alguien tiene alguna Sí, pregunta, vosotros, lo que sea. exacto, exacto. Si alguien tiene pregunta, después cuando la vas a escribir la leemos. Y claro, son dos casos diferentes, pero al final lo que he podido ver yo, que se tiene que tener un confronto con el abogado y con el lesionado, con el paciente, porque ahí vas a descubrir muchas cosas que alguna vez en la documentación no hay. Entonces, hablando con el lesionado, hablando con el abogado, esto hace toda la diferencia después en juicio. Y esto es lo que me he dado cuenta yo muchísimo en estos dos casos. Y después, si hay preguntas, la podemos poner. Siempre pido perdón para mi español, ahora dejo la palabra a un otro español. Antes de decir esto, si aquí está escuchando algún médico, está escuchando este webinar o en directo, o mañana cuando saldrá en la red de YouTube, y quiere ver si puede colaborar con nosotros, puede escanear este QR code y hacemos una cita y vemos si hay una especialidad que aún no tenemos o añadir más. Entonces, si hay algún perito o especialista, puede escanear este QR code y lo vamos a conocer. Ahora dejo la palabra a José Montes Navarro, que es nuestro director comercial, en lo que el puente entre nosotros y los abogados, nuestros partners, los abogados, y que nos va a contar también algunas cosas. José, bienvenido. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Sabatino, y muchísimas gracias, Fara, por acompañarnos hoy. Bueno, yo soy José Montes, soy el director comercial de la firma y bueno, ya como ha comentado Sabatino, estamos en España, estamos en pleno proceso de expansión y nos gustaría pues contar con profesionales que estén interesados en colaborar con nuestra red comercial. Aquí os dejamos un código QR para si conocéis a alguien o alguien que pueda estar interesado en ser informador de solución médico-legal, pues simplemente escaneando el código QR. Y luego, pues, la función del informador de solución médico-legal es el enlace entre el abogado y la plataforma y la empresa. Entonces, si algún abogado quiere pertenecer a nuestros partners, pues dejamos también un código QR para que puedan escanearlo y estaríamos encantados de que pudieran contar con nuestros servicios. Así que muchísimas gracias y buenas tardes a todos. Muy bien, muy bien. Y os dejo con este próximo webinar en mayo. Vamos a cambiar no hablamos más de accidente de tráfico, pero vamos a hablar de negligencia médica, malpraxis. Vamos a hacer un webinar con un abogado experto en negligencia médica y un perito. Y lo que vamos a hacer, vamos a hablar desde el análisis de la viabilidad, entonces desde que un, un asistido llega al despacho del abogado y le pide al abogado, le da la documentación, le pide, ma, ¿es viable, no es viable? Entonces desde ahí lo que hace el abogado y lo que hacemos nosotros como solución médico-legal hasta la ratificación al juicio, pasando por el informe pericial, por todo eso. Entonces en mayo le vamos a decir por LinkedIn, por nuestra página web, vamos a decir cuándo lo vamos a hacer, pero el próximo webinar es negligencia médica, desde el principio, cómo colaboran un abogado y un perito, hasta la ratificación en juicio. Y
Nada, os dejo con estas cosas que en Solución Médico Legal lo que queremos hacer es mejorar la vida profesional y profesional de los abogados, de los que trabajan en empresas de indemnización de daño, así como de sus asistidos y también de los peritos médicos que trabajan con nosotros. Y todo esto con asesoramiento médico legal de excelencia y promoviendo el bienestar de quien trabaja con nosotros. Y gracias a todos y gracias a la doctora Fara, que de verdad, porque eh, ha explicado muy bien lo que se tiene que hacer en los casos de accidente de tráfico y gracias a vosotros que estáis aquí escuchando y lo que escucharán en la red social. Gracias a todos. Muchas gracias a vosotros.